Hola, muy buenos días. Nosotros vamos a exponer la comunicación y el lenguaje. Mi grupo está integrado por 4 personas. Mm, el primer integrante es mi persona, Florinda Bellato Rico. La segunda persona, Yudpitza Magdalena Rejas Apuri. La tercera persona, René David Tordoya. Y la cuarta persona, Abdías Khaled Ortiz Mamani. Esos son los 4 integrantes de mi grupo del que vamos a exponer y defender el tema. Voy a empezar exponiendo el tema en breve resumen. La comunicación y el lenguaje. El lenguaje oral constituye el grado más alto de la evolución lingüística, alcanzado únicamente por el ser humano. Es utilizado como instrumento de comunicación, de presentación y de relación social y es de vital importancia para el desarrollo cognitivo, social y efectivo del individuo. Bueno, en esto les voy a detallar un poco que la comunicación es un intercambio de información que se produce entre dos o más personas, en el cual la comunicación en aquí juega un papel muy importante, en el cual se va desarrollando, ¿no ve? En la familia, ya sea en la sociedad y así. El siguiente punto es palabras claves. En las palabras claves tenemos fenómenos, lexema, forfemas, pensamiento, sistema sensorial. Fonemas. Es la unidad sonora más pequeña de la lengua con cualidad distintiva. Lexema. Parte invariable de una palabra en la que recibe el significado fundamental de la misma. Morfemas. En morfología es un monema dependiente, es decir, el fragmento mínimo capaz de expresar significado. Pensamiento. Es la actividad y reacción de la mente. Todo aquello es atraído a existencia mediante la actividad del intelecto. Sistema sensorial. Es la parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial, es decir, la que proviene de los sentidos. Bueno, aquí les voy a seguir hablando del tema de comunicación. Les voy a explicar un poquito más aquí del tema de la comunicación. La comunicación es la capacidad de realizar conductas intencionadas, significativas, capaces de interactuar con otras ajenas. Sería un acto comunicativo cualquier acción dirigida a un receptor que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. Los elementos que conforman la comunicación son, en ello está el emisor, el receptor, mensaje, canal, código, contexto. El emisor es el producto del mensaje realizado la fusión de codificación de acuerdo con un código determinado. En esto más claro nos quiere decir, es el que lanza la idea, es el que está transmitiendo la información. Es como yo en este momento, yo estoy hablando del tema de comunicación y lenguaje. Entonces, en ese momento yo sería el emisor porque estoy transmitiendo información para todos ustedes. El receptor es el destinatario, el que recibe la información y realiza la función de codificación debiendo a conocer el código. El receptor es el que está captando la información, más que el que recibe la información, el mensaje. Es como si yo soy el emisor, como les iba diciendo, estoy pasándoles información. Entonces los receptores serían todos ustedes porque están escuchando, ¿no ve? Están recibiendo la información.
El mensaje es la información que pasa del emisor al receptor a través de un canal. El mensaje es el mensaje que tú vas transmitiendo. La información, o sea, es la información que vas enviando y es recibida por todos ustedes, ¿no ve? Como en este momento están escuchando, entonces están informándose y recibiendo el mensaje. Canal es la vía por la que circula el mensaje. El canal es el medio por el que se envía el mensaje. Digamos, yo en este momento estoy usando un mensaje verbal. O sea, puede decirse que yo estoy usando un medio verbal, digamos, donde yo les estoy dando información y ustedes como receptores lo están escuchando y mensajes ustedes van captando toda la información que yo estoy enviando. Entonces yo estoy haciendo una comunicación en este momento verbal. Código. Conjunto de signos que combinan mediante reglas conocidas por tanto el emisor como el receptor. El código son señas o palabras que se va haciendo con una persona o dos. Entonces es lo mismo como el emisor y el receptor. Entonces yo transmito el mensaje o la información y ustedes los receptores son los que reciben la información. Es lo mismo, es similar el código, se manejan de la misma manera. Contexto. Situación en la que se encuentra el receptor y el emisor que permite interpretar correctamente el mensaje. En el contexto nos quiere decir es el lugar o el ambiente donde tú vas transmitiendo el mensaje que vas realizando. Eso es todo lo que les puedo decir. Y bueno, va a continuar siguiendo con el tema. Continuando con la exposición. Lenguaje. Definimos el lenguaje como un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad en ausencia de esta. Cada signo estará formado por un significante y un significado. Según Rondal, el año 1982 indica que el desarrollo del lenguaje no se circunscribe al reconocimiento y producción de los sonidos de la lengua ni al combinarlos para producir las palabras y a organizar estas en frases según una de las reglas, sino que el desarrollo del lenguaje está igualmente ligado al aprendizaje de la comunicación. Cuando aparecen las primeras palabras al inicio del segundo año, han sido 3, precedidas de numerosos episodios de comunicación que se producen entre el, la, niño, niña y su entorno. Por lo tanto, la interacción con los demás es condición indispensable. Los componentes del lenguaje verbal son varios y están estructurados y agrupados según unas reglas. Los fonémonas o elementos sonoros se agrupan formando sílabas que a su vez forman las palabras. Componente léxico-morfológico. Son signos lingüísticos que se distinguen en lexemas y morfemas. Componente sintáctico. Las combinaciones de palabras forman oraciones. Componente semántico. Se refiere al significado de las palabras y sus variaciones. Componente pragmático. Es la adaptación de la comunicación oral a las circunstancias ambientales y sociales. El lenguaje es un instrumento privilegiado de comunicación debido a su capacidad para representar y reflejar la realidad de una manera compartida por los miembros de la comunidad lingüística. Las funciones que se le asignan al lenguaje son muy variadas y van a depender del marco teórico en el que los diferentes autores las encuadren. Entre las citadas funciones encontramos: el lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, no es nuestro único sistema de comunicación. Empleamos también códigos gestuales,
posturales y de comportamiento, pero el lenguaje ocupa el lugar predominante. El lenguaje es un instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social. El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultural, constituyendo un factor importante de la identificación a un grupo social. Otra clasificación bastante significativa y aceptada por la comunidad de lingüistas, filólogos, psicólogos del lenguaje, logopedas y educadores podemos obtener de Holiday: instrumental, satisfacción de necesidad, yo quiero, para la satisfacción de necesidades materiales; reguladora, control de comportamiento ajeno, haz como te digo, para controlar el comportamiento de otros; interactiva, función social del lenguaje, tú y yo, para familiarizarse con otras personas; heurística, funcionamiento de búsqueda de la realidad, dime por qué, para explorar el mundo circundante y el interno; imaginativa o creativa, superación imaginativa de la realidad, vamos a suponer, para crear un mundo propio; personal, el lenguaje como aspecto de la propia individualidad, aquí estoy yo, para identificarse y expresarse a sí mismo; representativa o informativa, intercambio de información, tengo algo que decirte, para comunicar nueva información. Sistema de comunicación. Comunicación no verbal. Es la comunicación que se da antes de llegar al lenguaje propiamente dicho. Ya desde el vientre existe comunicación entre la madre y el hijo. Comunicación verbal. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utiliza signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en la mayoría habituales. Y el lenguaje. Podemos hablar de varias teorías que priman lo lingüístico sobre lo cognitivo. Esto explica el desarrollo del lenguaje y el pensamiento son diferentes y el avance cognitivo depende del desarrollo lingüístico. Podemos hablar de dos teorías. Teoría conductista. Explica que el lenguaje es una conducta aprendida. Teoría generativa transformal. El sujeto tiene un conocimiento innato de la gramática universal y por lo tanto se hace posible el desarrollo del lenguaje. 2. Teorías que priman lo cognitivo sobre lo lingüístico. El lenguaje y el pensamiento igual son diferentes y el avance lingüístico depende del desarrollo cognitivo. Aquí podemos hablar de una teoría que se sobresale, que es la teoría de Piaget. Considera que las funciones cognitivas prevalecen sobre el desarrollo lingüístico del ser humano. 3. Teorías que consideran la interacción de lo cognitivo y lo lingüístico. Una teoría sobresaliente es la teoría interaccionista de Vygotsky. El pensamiento y el lenguaje tienen un desarrollo común desde el principio. No se da el uno sin el otro.